Hoy en CNE Escucha contamos con Xulio. Xulio Fontecha es una de las personas que lleva más años viviendo en Cuba, haciendo negocios en este país de una forma activa y proactiva, puesto que durante muchos años estuvo en la sombra, por llamarlo de alguna forma, no fue un hombre presente o público, pero desde el año 2017 representa a todos los empresarios españoles radicados en esta isla. Julio, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer saludarte. Sería muy importante que puedas explicar qué significa una asociación de empresarios españoles en un país donde realmente la única asociación constituida desde el año, hace 20 años exactamente, ¿no? O sea, Nos cuando estamos, cumplimos, hemos cumplido 26 años ya. bueno, pues cuando cumplimos 26 años en esa asociación, estamos hablando que es algo súper importante y que lo más trascendente es que es la única asociación real constituida como tal en esta isla. ¿Qué beneficios le da a un español pertenecer a esta asociación? Bueno, si me permites, hago muy rápido un esquema de por qué existe la asociación, desde cuándo existe y cómo existe, ¿no? Esta asociación, como te dije hace un momento, se creó hace ya más de 25 años. Cumplimos hace poco el 25 aniversario, estamos en el año 26 y lamentablemente no lo hemos podido celebrar a lo grande por el tema que todos conocemos de la pandemia, ¿no? La asociación nació entonces en La Habana gracias a un grupo de españoles muy adelantados para su época, un grupo de ejecutivos y de empresarios que simplemente se dirigieron al Ministerio de Justicia de Cuba, solicitaron la inscripción de una nueva asociación en el registro de asociaciones y se les fue autorizado aquello. A partir de ahí se inició todo un largo proceso que ha desembocado en lo que es hoy la asociación. Después de 26 años de vida somos unas 260 empresas, que no está nada mal. Es una asociación intersectorial, es muy importante eso, en la que están desde las grandes cadenas hoteleras, la banca, las líneas aéreas, hasta una infinidad de pequeñas y medianas empresas, empresas mixtas, empresas que invierten en Mariel, etcétera, etcétera. Es una organización que acoge a empresarios de todo el territorio español y de todos los sectores de la producción y los servicios. O sea que básicamente eso es lo que hoy es la asociación. ¿Qué servicios o qué ventajas tiene pertenecer a la asociación? Bueno, pues digamos que nosotros equivaldríamos a lo que es una Cámara de España tradicional, una Cámara de Comercio de España, como funciona en tantos países del mundo, creo que en alrededor de 40 países. Lo que pasa es que por la idiosincrasia de Cuba somos una asociación, por tanto, somos una entidad de derecho cubana inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia, pero constituida solamente por empresarios españoles que tienen actividad continuada en Cuba. Para estar en la asociación, para pertenecer a la asociación, hay que hacer negocios en Cuba, hay que tener negocios de forma sistemática en el país. Es decir, nosotros, al contrario que en las cámaras o al contrario que en otro tipo de asociaciones, no podemos recibir a cualquier empresario que llega a Cuba con intenciones de hacer cosas, ¿no? Según nuestros estatutos, solamente ingresa la empresa que tiene ya negocios estables, ya sea porque tiene sucursal o porque tiene una empresa mixta o una empresa en el Mariel, o ya sea porque puede demostrar que tiene negocios sostenidos. Y en cuanto a los servicios que les podemos dar, pues yo siempre digo, todos los que podemos darle, teniendo en cuenta la idiosincrasia especial del país donde vivimos y hasta dónde podemos llegar, como es lógico, ¿no? Pero bueno, tenemos, por ejemplo, unos servicios especiales con el consulado y la embajada que son muy útiles para nuestros empresarios. Tenemos una información permanente sobre temas de actualidad económica, jurídica en Cuba. Hay que recordar que muchos de nuestros empresarios normalmente no viven en el país, no viven en La Habana, están en España o en otros países, y a veces el estar recibiendo continuamente notas informativas sobre lo que ocurre aquí les es muy interesante, ¿no? Y sobre todo yo diría que vamos a tener dentro de muy poco, cuando la epidemia nos lo permita, una nueva sede social que va a ser un antes y un después para nuestra asociación. Bueno, realmente nos has dado una visión clarificadora. Yo te puedo decir que de las personas que hace 26 años, como bien decías, estuvieron en la creación de esta asociación, estuve yo. Así que, y tú Efectivamente. estabas en aquel momento aquí. Así que Eres un veterano. ya, sí, es que los años no pasan en balde, evidentemente. Pero tú llevas aquí establecido desde 1992. Por lo tanto, Sí,
es un récord, evidentemente. Y también hay otra cosa muy importante, porque tú perteneces o te especializaste en un sector, que es el sector de la construcción, uno de los sectores con Exacto, más futuro en este país. Realmente fuiste un exacto. visionario en ello y hoy eres una de las empresas o diriges una de las empresas más consolidadas en este país dentro del sector de suministro y maquinaria pesada. ¿Cómo Sí. ves tú el desarrollo de este sector en ese momento y qué otros sectores ves también con desarrollo a corto plazo? Sí, efectivamente, empecé a llegar a venir a Cuba en el año 89 y ya a partir del 91, 92 ya empezó nuestra empresa a hacer negocios estables, especialmente en el sector, como tú bien dices, de la maquinaria, ¿no? De construcción, obras públicas. En aquel momento, yo no sé si fue un visionario o fue de casualidad realmente, ¿no? Pero bueno, creíamos que Cuba era un país de oportunidades, como lo seguimos pensando hoy. Y recuerda que en aquella época Cuba estaba saliendo todavía de la égida socialista y había un gran abandono en muchos sectores de la economía cubana. Los cubanos tenían muchas ganas de emprender cosas en el terreno económico, empresarial, y necesitaban nuevos socios, ¿no? Nuevos socios de confianza. Y ahí es donde nosotros apostamos por el tema de la maquinaria de obras públicas, ¿no? Y así nos ha ido hasta hoy, ¿no? Creemos que después de 30 años trabajando aquí, se pasaron rápido, pero estamos muy satisfechos de lo que hemos logrado y creemos que hay un gigantesco mercado para el sector de la construcción en Cuba. ¿Por qué? Pues básicamente porque en materia de obras públicas no sé si está todo por hacer, pero hay mucho por hacer. Lo que pasa es que siendo realistas, el Estado cubano se encuentra en un momento económico muy difícil y va a ser difícil pensar en que un suministrador pueda entrar en el mundo de las obras públicas, como por ejemplo estamos presentes en España o en otros países con nuestras mismas marcas de maquinaria, ¿no? Evidentemente el negocio de construcción aquí va a estar en los próximos años vinculado, como casi todos, a la industria del turismo, tanto a la industria de construcción como de remodelación, que también tiene por delante un gran terreno. Entonces, yo creo que el sector nuestro de la construcción en general, donde España es tan fuerte, tan potente, va a estar muy vinculado a la industria hotelera. ¿Tú crees que el turismo evidentemente va a tomar el poder de la construcción y el poder de... Pero, ¿qué pasará cuando el bloqueo desaparezca? Cuando este bloqueo ya no sea tan agresivo como lo es en este momento y tan injusto como lo está siendo en este momento en el país. ¿Tú qué crees que va a pasar con la eclosión de un gigante tan cercano que tiene todo lo que nosotros tenemos y mucho más, pero tan solo a 90 millas de esta costa? Pues yo creo que lo que pasará será que tendremos todos mucho más mercado que el que hemos tenido ahora. Yo recuerdo, José Carlos, cuando recibimos a Obama en Cuba, se generaron unas expectativas tremendas, ¿no? Y realmente había razones de peso para ello, ¿no? Y yo recuerdo que muchos empresarios se acercaban a nosotros con rumores. Unos decían, va a haber un tsunami de empresas americanas, van a desplazarnos a las empresas españolas que llevamos aquí tantas décadas apostando por Cuba, dando financiamiento, dando asistencia técnica, know-how, pasando a veces momentos difíciles, nos van a desplazar. Dicen que a las empresas americanas no les van a plantear los requisitos que les han planteado a nuestras empresas en cuanto a establecimiento de una sucursal, de una oficina en Cuba. Pues todo eso quedó en nada. Ni hubo tsunami. Yo enseguida, cuando empezaron esos rumores, me entrevisté con la presidencia de la Cámara de Comercio y me dijeron, oye, te podemos asegurar que si una empresa americana quiere establecerse va a pasar los mismos requisitos que una española. Los mismos, y que las españolas que lleváis aquí tanto tiempo trabajando, conocéis el mercado, tenéis una idiosincrasia muy semejante a la nuestra, tenéis empleados, ejecutivos, ingenieros fabulosos, conocéis el país, va a ser muy difícil que os desplacen. Cuando tú trabajas en el sector en concreto de la maquinaria, perdona que hable del mío, ¿qué ocurre? Evidentemente en Estados Unidos hay grandes marcas de todo, pero en concreto de maquinaria de obras públicas, que son bien conocidas, ¿no? Sin embargo, lo que puede ocurrir cuando desaparezca de una vez el inútil, absurdo e injusto bloqueo americano contra Cuba, lo que se espera es que llegue más turismo, llegue más dinero al país, lleguen más inversiones y que por tanto la economía cubana crezca, que por tanto al haber más inversiones, más construcciones de hoteles, de infraestructuras, de obras públicas, tengamos todas las empresas, incluyendo, ¿por qué no?, alguna americana, mucho más mercado que el que tenemos hoy. Es decir, hablando vulgarmente, el pastel será mayor y aunque a lo mejor la cuota porcentual de pastel sea más pequeña, en facturación será muy superior a la actual. Eso es lo que yo creo en este momento.
Y como representante de las empresas españolas, ¿qué podrías decir de los sectores emergentes? Y este gobierno actual, presidido por Díaz-Canel, está haciendo grandes esfuerzos porque la agricultura, por ejemplo, crezca y se desarrolle, así como las mini industrias que vayan funcionando. ¿Cuáles son los sectores que tú crees que van a despuntar más rápidamente y en los que hay más posibilidades de inversión? Ya hace algún tiempo que Cuba apunta hacia sectores estratégicos que no son solo el turismo como tal, ¿no? Estamos hablando de la agricultura, la ganadería, de la minería, de producción para exportar, que eso es fundamental hoy en día, de telecomunicaciones, de energías alternativas. Fíjate que en todos esos sectores España es una potencia. Es decir, España es una potencia en muchísimas cosas y lo ha demostrado en casi todo el mundo, salvo en Cuba. Es cierto que este ha sido un mercado complicado y es cierto que es ahora, en los últimos tiempos, que el Estado cubano demuestra que tiene interés en captar esas inversiones o esos nuevos socios extranjeros, ¿no? Yo recuerdo una vez que en un encuentro de los que hacemos habitualmente en noviembre en La Habana, donde se reúne una gran cantidad de nuestros empresarios, que tú has participado en ellos, con motivo de la Feria Internacional, en ese encuentro comentamos que con los miembros de nuestra asociación, perdona, déjame tomar un poquito de agua, con los miembros de nuestra asociación podíamos construir un hotel, podíamos desarrollar la industria turística de Cuba porque tenemos de todo en la asociación. Es decir, nuestras 260 empresas incluyen empresas de proyectos, despachos jurídicos, empresas de comunicación como la vuestra, empresas de maquinaria, empresas de seguridad, empresas de vehículos, de transportes, líneas aéreas, banca, turoperadores. Es decir, todos los que estamos en la Asociación de Empresarios Españoles y, por tanto, el empresariado español en general, podría hoy ayudar muchísimo al desarrollo de este país, porque estamos en todas partes, en la agricultura, en la ganadería. Y hoy hay un momento muy importante, al hilo de lo que estabas comentando de sectores de promisorios en el país, que es el de potenciar, ayudar a potenciar las exportaciones de Cuba. Sabes que ese es un empeño que Cuba ha tenido durante muchos años, que no ha sido fructífero, pero yo creo que en estos últimos meses el propio presidente Díaz-Canel y toda la dirigencia del sector comercial está apoyando expresamente el tema de las exportaciones. Hay un sinfín de productos y de servicios de este país que las empresas españolas podemos colaborar en cuanto a su exportación. Y eso va a ser bueno en muchos sentidos. Primero, porque podemos hacer negocios con los productos cubanos. Y segundo, porque en la medida en que Cuba recupere su liquidez, sus ingresos, va a poder hacer frente a otras inversiones o incluso, por qué no decirlo, a irnos pagando la deuda que indudablemente todavía queda con nuestros empresarios, que asciende a una cifra importante, ¿no? Por tanto, yo creo que hay mucho que hacer, no solo en el sector de la construcción, no solo en el sector hotelero y turístico de forma específica, sino en general en agricultura, insisto, ganadería, energías, telecomunicaciones, transportes, distribución comercial. Hay mucho por hacer y yo espero, confío en que el empresariado español sea el primero ahí. Tiene que serlo por nuestra experiencia en España y fuera de España, y tiene que serlo por nuestra experiencia y el respeto que nos hemos ganado en Cuba. Porque aunque a veces pues uno haciendo negocios, comercio en Cuba, se siente frustrado porque gana tal o cual operación o gana tal o cual contrato una empresa de tal o cual país, que mejor no mencionamos, al final tú sabes que esos mismos directivos cubanos en el fondo te dicen, tuve que cerrar la operación con tal o cual empresa, pero realmente tú me pareces un socio comercial muy confiable y espero que la próxima sea contigo. Y los españoles nos hemos ganado una merecida muy buena fama en Cuba, en el sector comercial, en el sector industrial, empresarial, y por eso creo que en los próximos años hay una gran perspectiva para nosotros. Hablamos de un sector fundamental en el mundo empresarial, es la banca. Y la banca en Cuba, evidentemente, es una banca nacional que no nos corresponde, no podemos operar con ella, pero fuera del país tenemos la nuestra, la banca española. La banca española tiene abandonado absolutamente Cuba y es muy difícil trabajar con bancos como el BBVA Argentaria, como la Caixa, como podría ser, en este caso, el Banco Santander o cualquiera de los otros bancos que puede haber en el país cuando realmente solamente hay un banco que puede funcionar aquí. ¿Qué opinión tiene la Asociación de Empresarios Españoles y qué apoyo puede tener o qué voz puede tener para que fuera del país escuchen
a los empresarios y sus necesidades. Un gobierno que no hace absolutamente nada por los empresarios españoles, un gobierno español, me refiero, que no hace y no ha hecho. Que no es que podamos culpar solo a un gobierno u otro. Hay muchas promesas de unos y muy pocas de otros, pero al final los resultados son los mismos. Ninguno hace absolutamente nada. O sea, son gobiernos de vergüenza para los españoles, porque realmente el apoyo es cero o menos que cero. ¿Qué opinión tiene la Asociación de Empresarios Españoles para ello? Bueno, has tocado dos temas distintos, el tema de la banca y el tema gubernamental, en el que yo realmente prefiero no entrar por razones obvias, ¿no? Porque en el seno de la asociación comprenderás que tenemos, si somos 260 empresarios, tenemos 260 opiniones como buenos españoles y todas contradictorias, ¿no? En cuanto al tema de la banca, es un tema delicado, y bien sabes tú que tiene mucho que ver con el bloqueo americano. Es decir, yo creo que si no existiera o si se derogara de una vez toda la presión norteamericana que se ha ejercido contra Cuba, seguramente habría más banca mundial y más banca española establecida aquí. Para nosotros, por fortuna, todavía nos queda algún banco bastante activo con determinado nivel de recursos, de posibilidades, que ojalá se mantenga, porque ha habido momentos en que hasta ese banco ha tenido sus presiones, como todos, ¿no? Sabemos que están llegando determinados fondos de inversión que se van a ir estableciendo poco a poco en Cuba, que pueden aliviar un poco la penuria financiera que estamos padeciendo, ¿no? Sí es cierto que tenemos una situación muy difícil el empresario español por la falta de financiación. Eso es cierto. No puedo decirte mucho más. Sí creemos, cada vez que tú hablas con un banco, y yo lo he hecho a título individual y como presidente de la asociación, es decir, como empresario y como gestor de la asociación, hemos hablado con banca importante en España y siempre nos dice lo mismo, es que tenemos presiones, es que la situación no es sencilla para establecernos allí, es que tenemos determinados intereses en otros países o en Estados Unidos y hoy por hoy no nos compensa para el pequeño mercado que puede representar la República de Cuba, no nos interesa el riesgo que deberíamos asumir. Yo creo que si tenemos suerte en noviembre y pasa lo que debe pasar en Estados Unidos, es posible que se abra una nueva época también en el sector financiero para nosotros. Yo sé que de política no quieres hablar, obviamente, y yo tampoco es que de política quiera hablar, porque obviamente no hay partido político que haya apoyado esta isla de verdad. Y cuando han apoyado solamente a los grandes capitales, a las grandes corporaciones, pero nunca a la pequeña y mediana empresa. Podemos recordar la visita de la anterior secretaria de Estado, que hablaba mucho, pero solamente hablaba de lo que eran miles de millones, que ninguna de las pequeñas empresas que están en este país tenían acceso a ellas. Y, sin embargo, que la deuda es mucho más importante para las pequeñas empresas que para las grandes empresas. Esa yo sé que no es la parte que te corresponde, pero yo, como tengo la libertad de poderlo decir, lo digo clara y ampliamente. Señores del gobierno español, ayúdennos ustedes. Ayuden no solamente a las grandes corporaciones. Eso no es una opinión, eso es una necesidad. Señores del gobierno, claro, sea el que sea, ayúdennos. Ayuden a exportar, ayúdenos a aliviar nuestras cargas impositivas cuando no cobramos en Cuba, ayúdenos con muchísimas cosas que podrían hacer y realmente en el tiempo que yo llevo en Cuba, que solo son 31 años, no lo he notado. No, yo llevo casi lo mismo que tú, yo desde el 92, o sea, son 28 y tampoco lo he notado en esos 28 años, o sea, que realmente estamos con una opinión común. No es que sea política, una mejor o otra peor, o partido político, es que sencillamente la política no ha permitido que haya un apoyo a la pequeña y mediana empresa, al igual que lo hacen los italianos o que lo han hecho otras compañías, otros países con su tejido empresarial pequeño, que a fin de cuentas es que sustenta la economía de un país. No solamente las grandes multinacionales, o que son las que más ruido meten, pero los pequeños, los que trabajamos cada día, somos los que tenemos que defender esos intereses que nos corresponden. Y como tú eres un comunicador, porque a fin de cuentas hemos hablado de tu visión empresarial, pero no nos has hablado de tu visión profesional, que tú eres un periodista de carrera, de ciencias de la información en España, evidentemente, un hombre cercano a la Xunta de tu época, evidentemente, de esa época en la que éramos jóvenes y teníamos pelo. Bueno, tú todavía lo conservas, que eso es una buena opción, ¿no? Pero bueno, que esa era una época completamente diferente a la época actual y que evidentemente nos va dando una visión de experiencia. ¿Cuál crees tú que es la mayor fuerza que puede tener un empresario español hoy frente a cualquier otro empresario de otro país que pueda venir? ¿Y para qué le puede servir
a cualquier emprendedor de cualquier otro país contactar con empresarios españoles aquí? Son dos preguntas, pero al final se combina en una sola, ¿no? Yo creo que los españoles en general y los empresarios españoles en concreto, insisto que tenemos unas grandes posibilidades aquí. Creo que somos el mejor socio posible para los cubanos. Y esto no es chauvinismo, no es prepotencia, es de verdad, creo, me puedo permitir decir que es conocimiento del país, ¿no? En otro de esos eventos, perdona que vuelva atrás, en otro de esos eventos, esas cenas que organizamos una vez, dijimos desde el escenario, mirad a quién tenemos al lado de nuestras mesas, en una cena de gala que tú conoces. Y realmente casi todos los que estábamos ahí presentes teníamos al lado a nuestra pareja cubana, o a nuestro hijo, o a nuestro empleado de confianza, o a nuestro amigo de confianza cubano, ¿no? Esta implicación del empresariado español en Cuba, no solo a nivel de negocios, a nivel financiero, etcétera, sino también a título individual, personal, familiar, es muy importante. Y nos ha dado un enorme conocimiento de este país, de la idiosincrasia del país. Eso creo que ayuda mucho a hacer negocios. Para ti, ahora te diriges a un país nuevo para abrir negocios en tu sector y tienes que estudiar el país, tienes que conocer la idiosincrasia, la legislación, la forma de ser, las leyes, ¿sabes? Eso ya lo conocemos en Cuba. Y es muy difícil conocer Cuba, es muy difícil. Yo siempre digo que todavía hoy estoy conociendo este país, estoy conociendo a los cubanos. Es muy difícil, pero yo creo que la conocemos mucho mejor los españoles que otras nacionalidades. Entonces, yo creo que eso es sustancial. En cuanto al contactar con los empresarios que ya estamos aquí, eso me parece esencial. Durante años, antes decías que llevo como presidente de la asociación 3 años, te tengo que corregir, llevo ya 6. La carga, la mochila tiene 6 años ya de piedras ahí. Y ahora con este año extraño de la epidemia, ¿no? Hasta que convoquemos nuevas elecciones, ¿no? Entonces, en estos 6 años de gestión, al lado de mi junta directiva, porque esto es un trabajo de equipo y muy complicado y muy de apoyo y muy de participar, y tengo una junta, por suerte, excelente, que me ayuda muchísimo, ¿no? En todos estos años de trabajo colectivo en la junta, pues hemos recibido, yo creo que a centenares de empresarios, a centenares. En los últimos tiempos sabes que no había muchas delegaciones comerciales, ¿no? Pero hubo una época, hace 2, 3, 4 años, que prácticamente todas las semanas teníamos una delegación procedente de España, que era la Cámara de Comercio de tal o cual lugar, el Instituto de Promoción de las Exportaciones de tal o cual comunidad autónoma, la ONG no sé qué, el Colegio Profesional de tal sector, y a todos ellos los recibimos con muchísimo gusto y les dimos orientación dentro de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque ese empresario español que llega a Cuba con la mejor intención del mundo, lo lógico es que se dirija a la Cámara de Comercio de Cuba y ahí le darán una explicación sobre la legislación, las posibilidades de negocio, las oportunidades que existen. Luego está muy bien que vaya, pues, por ejemplo, a la oficina comercial que tiene abierta nuestra embajada, por supuesto, ¿no? Y allí el consejero comercial o un técnico, un especialista, pues le dará también una información oficial. ¿Qué ocurre? Que quizá la información más práctica, más concreta, más de la vida real, se la damos los empresarios, sobre cuestiones como cómo se contrata, con qué empresas, formas de pago, qué problemas hay, qué sectores tiene para trabajar, qué posibles delegados o socios comerciales puede encontrar en Cuba entre los que ya estamos aquí. Eso es muy importante, muy importante. Hay que decir muy claro que Cuba exige unos cuantos requisitos para poder establecerse en el país. Eso tiene que estar muy claro. Tú no puedes llegar aquí y a la semana siguiente abrir una oficina, contratar a 5 personas y poner en marcha un negocio. No se puede, tú lo sabes bien. Aquí hay que tener una serie de requisitos a veces muy complejos de cumplimiento. Entonces nosotros siempre decimos a los visitantes que busquen prioritariamente, a no ser que tengan un gran interés en establecerse en La Habana directamente, que busquen a los que ya estamos aquí en todos los sectores posibles, porque lo estamos, que busquen una empresa española confiable, que represente su producto, su servicio, su manufactura, que se busque un partner local para empezar. Creemos siempre que es la mejor vía. De esa forma reforzamos a los empresarios que ya estamos aquí y creo que encauzamos muy bien a los que quieren entrar en Cuba. Bueno, realmente es una lección la que nos estás dando hoy, evidentemente, y creo que un consejo y una opinión tremendamente válida para que cualquier empresario extranjero a un país, a cualquiera, al país del mundo que desee, como tú dices, tienes que conocerlo. Cuba es un país muy particular, es único,
Yo creo que no hay un país tan pequeño, con tanto renombre internacional como puede ser Cuba, con tanta fuerza y con tantas peculiaridades, que realmente estar en contacto con una persona interna que lleva años trabajando en este país le va a abrir muchas puertas. Y que además todo el mundo cree que cuando viene a este país, al día siguiente va a contratar a eso, a 5 personas o a 22, y va a decir, oye, fulanito, vete a visitar, vete a hacer, y saben que eso realmente no se puede hacer. Y al final eso se paga caro, cuando tú incumples la ley de un país. Lo pagas a principio o lo pagas a medio plazo, pero lo vas a pagar seguro. Y que después las personas, un dato importante es que para establecerse en una Cámara de Comercio de este país requieres 3 años de facturación seguida y con unas cantidades elevadas de exportaciones a este país y una inversión para poder trabajar en él. A no ser que entres por el Mariel y entres con una inversión completamente diferente, estableciéndote con otros parámetros y criterios. Pero directamente, como en Cámara de Comercio, vas a pasarte 5 años realmente de verdad para el año que tú llegas, el que te enteras, el que empiezas a facturar, los 3 que vas facturando, el que procesan tus cuentas y hasta que te aprueban. Menos de 5 años es casi inviable que una empresa se pueda consolidar en el país. Creo que esos son datos suficientemente importantes para que quien nos esté escuchando, del país que sea, de toda Iberoamérica, que nos escuchan a través y nos están viendo a través de este programa de CND Escucha, puedan encontrar, evidentemente, un camino fácil, abierto y, sobre todo, con diálogo, un diálogo claro. No hay que olvidar otra cosa también importante. Cuando ustedes van a un país en el que la frase mágica es no es fácil, pero la siguiente, que es más fácil todavía de encontrar, es pero todo se resuelve. Para resolverlo legalmente, resolverlo correctamente, tienen que seguir los criterios que nuestro presidente hoy nos ha dado. ¿Verdad, Julio? Que la paciencia... Bueno, tú es que eres un gallego al cuadrado, porque realmente eres gallego, como te llaman aquí, por ser español, y gallego porque eres de La Coruña, ¿no? Por lo tanto, eres un gallego al cuadrado, tienes una experiencia que es inigualable. Te invito directamente a que te puedas despedir de nuestros televidentes, de nuestros seguidores en redes sociales, con quiero decir un consejo, más que un consejo, con una opinión para que puedan tomar y puedan decir, señores, hay que venir a Cuba, hay que invertir en Cuba, hay que tener ganas, españoles, vengamos para acá. ¿Cómo lo dirías? En primer lugar, deseo a todos los que nos oigan que estén atravesando de la forma mejor posible este momento tan terrible. Terrible para todos, pero terrible para los empresarios también, como no, ¿no? Y para nuestros empleados, nuestros trabajadores. Y yo creo que hay que seguir animando a que todo el mundo siga viniendo a Cuba, porque tiene muchas posibilidades, tiene grandes perspectivas de negocio, especialmente si insisto en los hechos que van a ocurrir en Estados Unidos en el mes de noviembre, pueden ser sustanciales y según lo que ocurra puede abrirse un nuevo terreno en Cuba para todas nuestras empresas, y por eso animo a todo el mundo a que vuelvan a apostar por Cuba si es que alguna vez se cansaron, porque para entrar en Cuba, para trabajar en Cuba hay que tener un gran nivel de insistencia, de paciencia, y por eso vuelvo a decir lo de antes, que se apoyen en los empresarios que ya estamos aquí. Y si es posible, en la Asociación de Empresarios Españoles, pues mejor, incluso aunque no sean españoles, porque puede haber ahora empresarios, productores de otros países de América Latina y el Caribe que nos están escuchando, que a lo mejor tienen un producto, un servicio que creen que puede ser interesante para Cuba y que realmente a lo mejor les es muy difícil introducirlo aquí. Bueno, pues ¿por qué no contar con un empresario español que ya está aquí establecido, que ha logrado ese reto de conseguir una sucursal en Cuba, que tú mismo decías ahora lo complejo que puede ser? Bueno, pues que cuente con nosotros, que amigablemente podemos representarlo y distribuirlo en Cuba y ser su socio comercial sin ningún problema. Mucho ánimo a todos, la epidemia va a pasar, la vacuna va a aparecer y el año que viene va a ser grandioso para todos. Yo solamente diciendo esto, despidiéndonos con el COVID, que nos toca a todos de cerca, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un país que tiene una ciudad cerrada, como La Habana, que tiene el resto del país con unas posibilidades increíbles de visitas turísticas, que la Comunidad Europea no lo tiene dentro de los países abiertos, cuando realmente debería ser el país más abierto de todos, porque es el país más seguro médicamente, no solamente por la atención que se puede obtener dentro del país. Estás seguro en los hospitales, estás seguro en la calle, utilizas tu nasobuco, mascarilla, tapabocas
como cada uno quiera llamarle, pero a fin de cuentas un elemento de seguridad pública que es importante. Y luego, si tenemos que tener claras, son cifras. Cuando en este país se dice, estamos alarmados porque hay 70 personas que tienen COVID, yo diría que si vamos a Madrid, a mi ciudad, a la ciudad que me adoptó hace muchísimos años, diríamos, hay 70 en la manzana en la que yo vivo. Hay 70 sencillamente esperando entrar en el hospital a que le hagan su PCR o su cuenta porque se encuentra mal. Es verdad, La Habana tiene 2 millones de habitantes y Madrid tiene 6. Pero da lo mismo, es que son 70. No son 70 por 6, son 430. Y estaríamos en un volumen parecido. Estamos hablando de un país de 12 millones, no estamos hablando de una ciudad de 6. Por lo tanto, sentirse seguro en un país es algo que no tiene precio. Habría que ver cuántos empresarios españoles, si se pudiese decir en ese momento, tomaron sus aviones privados y cuando la pandemia empezó en España, se vinieron a pasar los días más duros de la pandemia a este país, porque por mucho dinero que tengas, la seguridad y tu salud es muy importante. Yo puedo ponerme como ejemplo en este caso, y lo hago de esta forma. He sufrido una infección intestinal con un cólico nefrítico en estos días de pandemia. Si eso te pasa en otro lugar, en otro país de este continente, estarías realmente pasándolas muy mal o con unas inversiones altísimas. Yo no vivo en este país permanentemente, pero yo visito este país constantemente y yo sí tengo que decir que esta pandemia me la he pasado entera y la sensación de seguridad no la puedo comparar con la que ninguna de las personas que ha estado, amigos, colegas, entrevistas, que hacemos 2 entrevistas semanales en todos los países, pueden decirse. Por lo tanto, tú has dado unas frases mágicas, nos preocupamos por los empleados, nos preocupamos por los empresarios, nos preocupamos por la salud y tenemos que decir, en este país tienen todos los que vengan una ventaja también. La salud, el servicio público de sanidad, es lo suficientemente ágil, activo, importante, saludable y bueno para cualquier empresario del mundo que quiera venir aquí, que no va a echar de falta la sanidad de su país, por mucho que sea. Y cuando vamos a hablar de precios de asistencia, tampoco tendrá que echarle falta porque le va a resultar mucho más rentable. Así que en mi calidad de miembro de esta asociación de empresarios españoles, les tengo que decir también lo mismo que dice nuestro presidente, al que realmente admiramos por el trabajo que ha realizado en este tiempo. Señores, cuenten ustedes con que Cuba es un destino para venir a invertir, para venir a confiar y, sobre todo, no nos creamos, como los españoles nos creemos muchas veces, que vamos a inventar la rueda, que vamos a ser los únicos en generar el negocio y que si compartimos nuestro negocio vamos a ser mucho más ricos. Confiemos en los españoles que están aquí y a los que no son españoles les digo lo mismo que les decía Julio. Confíen en los empresarios españoles que tienen credibilidad y que se la han ganado a pulso, porque cuando no se creía en este país fue España uno de los países que abrió las puertas y los empresarios españoles fuimos cofinanciadores. Señores, los pequeños empresarios españoles. No se olviden ustedes que la gran empresa está muy bien, que no olvide el gobierno que la gran empresa está muy bien, pero la pequeña y mediana empresa es la que le ha dado el tejido constructivo a este país. Y por lo tanto, señores del gobierno de España, les emplazo también a que ayuden a los pequeños y medianos empresarios y no nos den tantas cifras de miles de millones, sino nosotros nos conformamos con poquitos, pero dénoslos, por favor. Denos la facilidad, no queremos que nos los regalen. Queremos tener opción a tener créditos primados, a no tener que avalar con nuestros bienes personales cada una de las operaciones que hacemos. Señores, piensen que la pequeña y mediana empresa española es el tejido más fuerte de este país y del nuestro, fuera de él. Así que muchas gracias, Julio. Estas han sido mis palabras de despedida, aprovechando tu tiempo. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Un fuerte abrazo y esto pasará. Lo malo pasará. Seguro que sí.